Seguimos en Punto de Partida, nos visita Oscar Vallejos, secretario general de ADUL, el gremio de los docentes universitarios de la Universidad Nacional del Litoral. Oscar, gracias por estos minutos, un momento del año donde generalmente se hacen balances y este es ha sido un año muy tenso, ¿no? Un año muy duro. La lucha de los docentes universitarios no escapó a la realidad, a la dura realidad que vivimos en la República Argentina, ¿no? Exactamente, este fue un año de recomponer mucho de lo que perdimos en el año 2018. El año 2018 nosotros habíamos tenido una gran conquista en la calle, que fue movilizar la universidad y prácticamente a toda la sociedad en defensa de la universidad pública, pero eso no tuvo un correlato en materia salarial. De hecho, las otras federaciones firmaron unas paritarias que significaban una baja de salario directamente y sobre todo una baja de conquistas, porque gran parte de ese salario fue en cifras en negro que nosotros habíamos recompuesto en el año 2005. Cuando uno cuenta las grandes conquistas de la docencia universitaria, el 2005 se recuerda como el año de la conquista del blanqueo salarial. Y entonces nuestro salario está compuesto por el salario básico, por la antigüedad que se paga sobre ese salario. Perdón, Oscar, ¿2005 o 2015? 2005. 2005. 2005. De aquellas grandes conquistas, el 2018 las otras federaciones firmaron un tipo de paritaria que iba en contra de esas conquistas. ¿Por qué? Porque gran parte de esa recomposición estaba en negro. Claro. Y eso afecta toda la grilla salarial, afecta las zonas desfavorables, obras sociales. Y las obras sociales, sí, sí. Que eso explica, ese es un componente o un elemento que explica la crisis de las obras sociales que hemos padecido a fines del 2018 y todo el 2019. Entonces, el 2018, vuelvo a decir, fue una reconquista de eso que nosotros habíamos conquistado el año 2005, y entonces volvemos recién ahora en el mes de diciembre a tener otra vez el salario en blanco, y las obras sociales están en una crisis profunda. Está también en una crisis profunda lo que nosotros llamamos el proceso de reclutamiento y de reproducción de la masa intelectual de la universidad, porque si los salarios son muy bajos y son precarios, entonces los futuros docentes no optan por la universidad, y los que ya tienen más o menos unos 15 años de antigüedad, que pueden buscar trabajo en otro lado, se van de la universidad. Sí, sí, inclusive, Oscar, un fenómeno que se ha dado en estos últimos tiempos, en la era Macri, es, muchos científicos tratando de buscar otros horizontes fuera del país. Exactamente, eso que técnicamente se llama fuga de cerebros, ¿no? Y entonces, lo que el país gasta enorme cantidad de divisas y de insumos en preparar intelectualmente a los mejores, digamos, a los que tienen más vocación y a los que resisten el sistema, finalmente el sistema los terminó expulsando y se fueron a trabajar a otras partes del mundo que recibió todo lo que el Estado argentino, la sociedad argentina, había invertido en formar esos cuadros, ¿no? Entonces, este 2019 tuvimos gran parte del año en el trabajo de ver cómo podíamos paliar la situación de que nuestra salud estaba muy precarizada. De hecho, muchas obras sociales tuvieron corte de servicio. Nosotros aquí no tuvimos corte de servicios, pero la patronal, que es la que gobierna la obra social, tiene como impronta responder a esa crisis aumentándonos las cuotas que nosotros tenemos que pagar. Entonces, a salarios bajos, encima tenemos que pagar más de obra social, ¿no? Y eso se resiente enormemente el sistema solidario. Entonces, hay una crisis en materia de obras sociales, la nuestra es importante, y el Sistema Nacional de Obras Sociales Universitarias está en una profunda crisis. Eso requiere entonces que pensemos un nuevo tipo de sistema de cobertura de salud para la docencia universitaria y preuniversitaria, y ese es el gran desafío que también nos espera para el próximo gobierno. ¿Cómo podemos plantear un tipo de escenario que nos permita ir por más derechos? Por ejemplo, el derecho a la salud, en una coyuntura que va a ser muy compleja. ¿Tienen una idea en particular sobre este tema o lo tienen que debatir, Oscar? Estamos debatiendo. Lo ideal sería ir a un sistema nacional, ¿no? Porque ahora lo que existe son obras sociales universidad por universidad. Claro. Las universidades más jóvenes, de hecho, lo que hicieron fue, encontrando una treta, tercerizar. Por ejemplo, hay universidades que tienen Swiss Medical. Entonces, eso no es una obra social, es una prepaga. Entonces, lo que han hecho es, en lugar de tener obra social, han encontrado la manera de tercerizar el sistema de salud, de inventarse un pago para las prepagas.
Entonces lo que hay que ir es a un sistema nacional de salud que nos permita, por ejemplo, que haya la posibilidad de que cuando uno no encuentra cobertura de salud localmente pueda ir a otro lugar donde las tenga y que tenga más complejidad, ¿no? Esto es lo que se llamaba antes el sistema de prestaciones por convenios de reciprocidad, ¿no? Entonces hay que ir a un sistema nacional. Esto que contás de las tercerizaciones es realmente irracional, ¿no? Porque es un sobrecosto que tiene el propio sistema, ¿no? Todos los trabajadores docentes y no docentes de las universidades contribuyen, y si uno terceriza a una prepaga, lo que está haciendo es gastar más dinero, ¿no?, de lo que debería gastar. Claro, cuando uno ve desde el punto de vista de la lógica de lo que se llama la racionalidad económica, no es ilógico. ¿Por qué? Porque en general las universidades más nuevas tienen las poblaciones más jóvenes, ¿no? Entonces la Universidad de Córdoba, la Universidad del Litoral, la Universidad de Tucumán, que son universidades centenarias, son las que tienen también la población de docentes más antiguos, ¿no?, más viejos. Y entonces, para ese sistema de salud, la problemática es distinta de aquellas que contratan a jóvenes investigadores docentes de 30 años, Sí, sí. ¿no? Porque uno sabe que a medida que uno envejece, el requerimiento... Hay mayor prevalencia de enfermedades. Exactamente. Entonces, eso para las prepagas que tienen esa población joven es ganancia para las prepagas, pero es en contra, como vos decís, de una racionalidad solidaria, que es lo que debiera primar, ¿no? Entonces nosotros como docentes y como trabajadores tenemos que estar en pos de un sistema solidario nacional y que ese sistema nacional permita que estos desequilibrios, tanto en términos de los aportes como en términos de la calidad de las prestaciones de salud que se dan en distintos lugares, pueda equilibrarse y salir adelante para que también el sistema nacional pueda generar más dinero para la obra social, que en general está en manos de los propios trabajadores. Somos los trabajadores los que más aportamos. Volviendo a lo que estabas planteando de este escenario 2019, donde de alguna manera se reconquistó el blanqueo de los salarios de 2005. ¿Qué tipo de evaluación haces al respecto? Estamos viviendo en una coyuntura muy difícil políticamente, ¿no? Bueno, yo creo que cuando uno mira hay que hacer la evaluación en al menos dos capas. Una capa política, casi uno podría decir electoral. Creo que la universidad y los universitarios fuimos los que asestamos la primera gran derrota de Macri, fue la que le produjimos los universitarios, ¿no? Cuando Macri, de la misma manera que había hecho con otros conflictos, intenta, a partir de los trolls, del desprestigio, desprestigiar la universidad y a los docentes universitarios, les fue muy mal, ¿no? Y entonces esa fue la primera gran derrota ideológica, estratégica y táctica. Por eso es que ellos, que lograron efectivamente implantar un sistema de ajuste y de precarización del salario, en el 2019 tuvieron que salir a remontar, ¿no? Porque gran parte de sus votantes también habían estado en las filas universitarias. Eso nosotros no nos podemos engañar. Pero esos que lo habían apoyado después vieron que no podían seguir apoyándolos, ¿no? Entonces, un sistema autodestructivo. Exactamente, ¿no? Entonces cuando vieron que ese gobierno que habían apoyado iba en contra de los salarios, iba en contra del sistema público de investigación, que iba en contra del sistema para que haya crecimiento en la matrícula de ingresantes y de sostenimiento de los estudiantes, estaba destruyendo todo eso, bueno, eso significó un repliegue, un reacomodamiento de las capas universitarias, y han sido una de las capas que más ha variado la composición del voto respecto a lo que había sido en el año 2015, ¿no? Hablando de lo institucional, Oscar, este año 2019, ¿qué mencionarías de ADUL? Mira, yo creo que nosotros tuvimos algunas grandes conquistas. Primero, ADUL cumple 30 años, ¿no? En el año 2019, y eso es un elemento que nosotros decimos, hay mucho por hacer, pero hay mucho por festejar. Y ADUL se constituyó y creció en un contexto de malas, digamos, ¿no? Se constituyó en el momento de la primavera alfonsinista y después atravesó los 90, los peores años del sindicalismo argentino, ¿no? Entonces, cuando uno mira históricamente, la Argentina pasó de tener una tasa de sindicalización entre el 75 y el 80% a tener una tasa de sindicalización del 40 al 45, ¿no? Aún así somos el país con más tasa de sindicalización en América Latina, ¿no? Pero eso quiere decir que la sindicalización se tenía que consolidar, y en las peores condiciones, cuando todos los grandes gremios estaban achicándose, Sí, sí. ¿no? Entonces, sobre eso, ¿qué es lo que se constituyó? Se constituyó un horizonte de perspectiva política
que pudiera encolumnar al trabajador universitario a hacerlo entender y construir una identidad en tanto trabajador, y por eso constituyó lo que nosotros conocemos como el convenio colectivo de trabajo. Eso es un salto institucional para el sindicalismo universitario y preuniversitario enorme, y significó un recambio ideológico de cómo se constituye el sistema universitario. Porque allí la idea era que las universidades tenían autonomía universidad por universidad y que por lo tanto las condiciones del trabajo docente se discutían universidad por universidad. Ahora el convenio colectivo es para el sistema de las universidades nacionales. Y claro, eso efectivamente está transformando las condiciones del trabajo en la universidad y la perspectiva política de la universidad. Porque como la hipótesis interpretativa que yo tengo es la reforma ponía límites fuertes a la sindicalización docente. Recién en la década del 60, cuando ya la reforma es del año 18, en el 60 empieza a haber una sindicalización muy frágil, facultad por facultad, empiezan a armarse asociaciones docentes, pero recién con la vuelta a la democracia, con Alfonsín, se constituye una federación docente universitaria, ¿no? Entonces, fíjate, desde el 18 hasta el 86, recién ahí se constituyen las federaciones docentes. Y entonces, ¿eso qué quería decir? Que se entendía que las discusiones salariales iban y del trabajo iban a discutirse por el sentido más pleno de la universidad, hasta que ahí se comprendió que la discusión por el trabajo no podía estar pegada a los estatutos, ¿no? Sino que había condiciones que había que discutirlo en otro nivel. Y eso costó del 86 entonces hasta el 2015 la construcción de una discusión fragmentada a una discusión global. Exactamente, de alguna manera, ¿no? Y eso va en contra incluso de la idea de la Ley de Educación Superior menemista, que no se pudo derogar en todos estos años, y que la ley menemista de hecho decía que los sueldos se discuten universidad por universidad. Entonces, pese a esa condición legal adversa, el sindicalismo universitario constituyó la idea de un sistema nacional de discusión de condiciones de trabajo. Como para cerrar esta nota, pensando en el futuro, ¿no? Estábamos haciendo balances de este 2019, de estos años. Se viene un tiempo político distinto, un nuevo gobierno. ¿Qué expectativas tienen de cara a las necesidades también del sector docente universitario? En principio hay promesas importantes. Por ejemplo, la reconstitución del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que la educación tanto general como universitaria van a ocupar un lugar central para este nuevo gobierno, y por lo tanto, si eso efectivamente es así, eso no puede ocurrir sin buenos salarios, ¿no? Entonces, eso sería como la condición de movida. Vamos a discutir en serio la educación, discutamos salarios, ¿no? Pero eso abre la perspectiva para discutir en serio, por ejemplo, cuáles son los sectores que no están dentro de la universidad y que deben estar, ¿no? Y yo creo que esa va a ser la gran discusión que se viene. Ahora, si nosotros queremos efectivamente que los sectores populares estén en la universidad, necesitamos políticas de transformación en serio de la universidad. Por ejemplo, discutir quiénes van a dar clase en los primeros años y cómo esos estudiantes que ahora ingresan, pocos, pero ingresan, cuando pasan los primeros exámenes, los primeros parciales, eso se produce un sedazo, se queda el 60% afuera, ¿no? Entonces, ¿cómo va a hacer la universidad para retener ese 60% que está queriendo estar en la universidad y no puede? Condiciones de democratización del conocimiento. Y eso es democratizar en serio. Entonces, hay que mejorar las plantas docentes. Los mejores docentes tienen que pasar de quinto año al primer año, ¿no? Y eso requiere una nueva perspectiva de imaginar una universidad efectivamente vinculada con las necesidades del pueblo. Gracias por estos minutos. A vos. Seguimos en Punto de Partida.